Hola amigos, ¿cómo están? Hoy a pedido de un seguidor que me ha realizado varias consultas, quiero hablarles un poco de las estructuras simples, estructuras reticuladas, estructuras isostáticas, como quieran llamarlo ustedes, que son estas vigas de construcción que se pueden usar para distintos fines. Les voy a mostrar lo básico, porque si ustedes quieren saber perfectamente las cargas que soporta y el hierro que tienen que utilizar, van a tener que recurrir a cálculos matemáticos, a un ingeniero, a un técnico. Yo soy técnico mecánico, hemos dado resistencia y cálculo de elementos. Y bueno, estas estructuras se pueden calcular mediante tablas de resistencia de los materiales que vamos a utilizar y de acuerdo al peso que van a soportar y la función que van a cumplir. Yo solamente quiero darle los datos básicos, cómo las hago yo en el taller, para que ustedes puedan tener una noción de esto. Y ya les repito, si quieren saber algo más extenso tienen que dirigirse a un ingeniero para que les pueda despejar todas las dudas. Para arrancar quiero contarles que este zigzag se hace de dos maneras diferentes, o yo conozco dos maneras diferentes. Esta, que son todos los hierros cortados individualmente, y otra que el zigzag se hace continuo. Ahora les voy a mostrar cómo lo hago yo y qué ventajas y desventajas he encontrado. Este sería el molde que yo tengo para hacer los zigzag. Ustedes pueden ver, son dos ángulos soldados, tienen colocados unos pernitos de hierro del 10 y después una manija que tiene una perforación y una traba, ¿ve? Ahora voy a filmar y van a ver cómo hago el zigzag yo. Esto lo tengo de varias medidas por las torres que se construyen, ¿no es cierto? Para trabajar con esto yo corto una determinada medida de hierro del 6, de hierro del 8, depende cuál vamos a ocupar para la construcción del reticulado. Y lo primero que hacemos es un doblez en la punta, ahí, de esta manera, ¿ves? De esta manera entonces se engancha ahí y ahí comenzamos a hacer reticulado. Lo calzamos ahí con la ayuda de la grinfa o como quieren llamarle, molde. Doblamos así, calzamos en el otro perno, vamos al otro perno, calzamos ahí, miramos para acá, vamos ahí, me van siguiendo, vamos al otro, ahí, vamos al otro, ahí. Acá llegamos con esta medida, ya tenemos un reticulado. Ahí tenemos entonces, como ustedes han podido ver, se hace rápido, se avanza bastante. Creo que las ventajas es que se hace muy rápido, se corta varillas por determinada cantidad de metros y se va doblando. Después para armar también es bastante más rápido que los hierros individuales, pero al consultar a un ingeniero me ha dicho que resiste menos carga. ¿Por qué? Y esto va en la palabra del ingeniero, no es una aseveración mía. Acá ya estamos doblando, o sea, nosotros vamos a soldar acá, en el borde de la curva esta. Si la estructura es sometida a carga, esta diagonal va a seguir intentar doblándose porque ya está marcada, está buscando doblarse. Esa fue la explicación que me dio el ingeniero de por qué sería más resistente hacerla con hierros individuales que con esto. Vamos a pasar entonces a la otra forma con hierros individuales. Bien, la otra forma es cortar todos los hierros, que serían estos. Este es más largo porque son de la otra columna. Estoy utilizando lo que tengo en el taller para mostrarles. Van cortados individualmente, con la guillotina, con la sensitiva, con el serrucho, con la moladora, con lo que ustedes quieran. Pero lo van cortando y lo tienen que ir armando. Ahora vamos a pasar al armado y les voy a contar los hierros habituales que uso, las medidas de torre habituales que uso para distintas funciones. Así ustedes tienen una referencia. Para armar, nosotros vamos a usar un molde como el que teníamos para doblar. Yo se lo voy a mostrar en este, pero yo tengo, cada molde tiene uno para armar y otro para doblar. Tengo varios moldes, ahora les voy a mostrar otro tipo de molde, pero con los ángulos al revés. Entonces nosotros con estas prensitas que están hechas para eso, que son
exclusivamente prensitas para armar reticulado. Se calza los hierros, se los aprieta ahí, se va apretando los hierros ahí, bien apretado con el molde para que no se doblen, porque la soldadura, ustedes saben que tira mucho. Uno ahí, el otro del otro lado, con las prensitas. Vamos a tener que ver dónde nos molesten. Ahí está. Y el reticulado que habíamos hecho adentro. Esto va a ir soldado ahí. Vamos a ir haciendo los puntos ahí. Vamos a corregir para ir soldando de un lado y del otro. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Siempre esto bien apretado. Si es posible, si es muy larga la estructura, le ponen un parante para que no se cierre cuando vamos soldando, porque recuerden que la soldadura va tirando y bueno, vamos soldando. Como les dije, si usamos este tipo de zigzag, va a ir más rápido porque nosotros vamos soldando, vamos acomodando. Si no, vamos a tener que ir fierrito por fierrito, individualmente. En esta estructura serían más cortos, por supuesto. Serían más cortos porque yo, personalmente, siempre trato de que sea casi 45 grados, un poquito menos, la inclinación de los tensores ahí, de las diagonales. Acá pueden ver lo que les decía, este molde más grande. Hemos apretado los hierros y puesto las diagonales y tenemos que ir soldando las uniones. Este en particular es regulable, ¿ve? Se afloja ahí y podemos correr para armar distintos anchos de columna. Entonces armamos ahí, armamos las dos caras, perdón. Después se pone una cara parada acá, otra acá y se va completando al medio. Así es más o menos como las armo. Una cosa para tener muy en cuenta es cómo está armada las caras. Fíjense que esta B coincide con la mitad de la otra. Esta cara lo mismo y esta cara lo mismo. ¿Ven? Como se ve ahí, como se nota ahí cruzado. ¿Para qué es esto? Para que las cargas se dividan, que se repartan bien las cargas en los parantes laterales. Entonces así la tienen que armar. No van a hacer combinar todos los lados perfectos porque no va a cumplir la función que tiene que cumplir la estructura simple o el reticulado. Les dejo las medidas que yo uso habitualmente y bueno, esto sería todo. Les vuelvo a repetir, consejos básicos. Si quieren calcular realmente las cargas van a tener que recurrir a un ingeniero o a un técnico especializado y tengan mucho cuidado porque soportan cargas, pero tampoco podemos ser irresponsables de colocar estructuras donde no sabemos qué peso van a soportar. En este caso particular es una columna de 120 milímetros por 120 milímetros. Las diagonales son de 180 milímetros. Esto es hierro del 8 y hierro del 6. Esto normalmente lo utilizo para los laterales de algún techo, para la estructura principal de los laterales de un techo, o las que van paradas, si son 6, si son 4 y el techo es muy grande, por ahí lo hago un poquito más grande. Pero en estos espesores me ha dado buen resultado, no he tenido nunca problema. Les recuerdo, del 8, hierro del 8 milímetros, hierro del 6, 120 milímetros el ancho, 180 cada diagonal. Acá tenemos una columna mucho más ancha, de 230 milímetros, y las diagonales tienen 300 milímetros. Esto sería hierro del 12 y hierro del 8. Esto lo utilizo para las torres de tanque de agua que van paradas. Acá está para la columna principal de una parte del techo de Miguel Pol. Arriba de chapa usamos triangulares también. Vamos a usar triangulares. Y ahí está la de 120 por 120 que les decía. Y bueno, eso es lo que uso yo más o menos en esta parte. Para techos, para torres de agua, 500 de 1000 litros. Y bueno, gente, para finalizar, les cuento lo que yo he venido utilizando a lo largo de mis 25 años, que gracias a Dios nunca me ha fallado. Es para columnas, para torres de tanque de agua de 500 litros. Usábamos hierro del 12 en los laterales, hierro del 8 en la parte interior y la columna de 240 milímetros, 230 milímetros como les mostré hoy. Eso me andaba perfectamente.
Para 1000 litros lo que hacíamos era usar hierro del 12 en los laterales y en las diagonales interiores usábamos hierro del 10. Les repito, porque no quiero que ya salga algún ingeniero a decirme que estoy hablando sin saber, sino que son los consejos, las recomendaciones que he hecho yo a lo largo de años de experiencia. Ninguna se ha caído, ninguna se ha doblado. En esas dimensiones me ha soportado bien. Si quieren exactamente saber el cálculo que van a necesitar para no gastar hierro de más o para quedarse tranquilo, tienen que recurrir a un ingeniero. Pero en esas medidas, las torres de agua yo las hago de 6 metros y bueno, con 1 metro enterrado, 5 metros para afuera de la tierra y queda bien. Esos son los consejos que les puedo dar yo. Espero les sirva al seguidor que me pidió este tutorial. Y bueno, cualquier consulta que pueda ayudarlos me la dejan en los comentarios. Recuerden que ahora tienen la opción de comprar mis productos, la gente que no es de Argentina, porque para la gente de Argentina por ahí les sale un poco caro. Y bueno, espero que sirva como siempre el humilde aporte de lo que puedo brindarles a ustedes. Gracias por el aguante, nos vemos.